Vamos a dar una vuelta a la herramienta Workbench, el gestor de bases de datos, que nos permite conectarnos a bases de datos, allá donde haya un usuario que nos dé permisos. En este caso, nos conectamos a un servidor que tenemos en la red local, que es el 168, pero no podemos usar el usuario root, porque root solamente tiene permisos para ejecutarse o gestionar la base de datos desde su propia máquina, desde localhost. Hemos creado un usuario admin que tiene permisos para poder gestionar la base de datos desde cualquier sitio. Eso es una importante brecha de seguridad. Hay que gestionar muy bien las cuentas de usuario de la base de datos y los permisos mínimos que tienen que tener. Intentar siempre reducir al mínimo los permisos. En este caso vamos a hacer la prueba, pulsamos sobre la conexión y se nos abre Workbench conectada a la base de datos que hemos mencionado. Cosas importantes. En la barra lateral izquierda nos muestra lo que llama esquemas. Esquemas para Workbench son bases de datos, ¿de acuerdo? Así que siempre que veáis esquemas en vuestra cabeza se traduce base de datos. Vemos que tenemos una base de datos, 2, 3, 4, 5, todas las bases de datos que aparecerían en PHP-MyAdmin si las gestionara directamente desde PHP-MyAdmin. Pues, cosas que debemos ir sabiendo. Una base de datos tiene tablas. Si yo quiero sacar las tablas de la base de datos juego 22, que las conocemos o deberíamos acordarnos, simplemente despliego, veo que tengo tablas, vistas, funciones, procedimientos, todas estas cosas son cosas de las bases de datos, que podríamos estudiar detenidamente cada una de ellas. Nosotros conocemos tablas y por extensión rápidamente os voy a explicar qué son vistas. Las vistas son tablas pero que no existen de verdad, sino que las de una consulta que tú haces, creas una vista de tal manera que luego tú puedes consultar a esa vista como si fuera una tabla, pero que no es realmente una tabla. Siempre intento explicar que los resultados de las consultas, como ahora dentro de 5 minutos vamos a ver, no dejan de ser tablas. Por eso realmente una vista puede ser consultable, porque al final el resultado de la consulta me lo va a mostrar en una tabla. Como vemos, si desplegamos tablas, teníamos acertijos, anagramas, preguntas y puntuación. Tan sencillo que si yo quiero ver todos los acertijos, desde el icono que me muestra un tipo de grid de parrilla con un rayo, pulso y me ejecuta la instrucción por defecto de select asterisco from acertijos. Como veis me pone juego 22. Workbench, para ahorrarse disgustos, aunque está trabajando desde la tabla y desde la base de datos de juego 22, siempre o muchas veces, si no está por defecto seleccionado, pone el prefijo. Esto es un prefijo. ¿De quién es la tabla acertijos? De juego 22. Pues por si acaso, si no lo pongo, fallo, le pongo el prefijo y ya no hay lugar a fallo. ¿Vale? Es como nombrar a alguien por su nombre y apellido. ¿Vale? ¿Que quiero seleccionar esta por defecto y así no tengo que usar prefijos? Hay algo que hemos visto en línea de comandos que es el use, ¿verdad? La instrucción use, cuando le digo voy a usar esta base de datos y así me ahorro tener que estar diciendo todo el rato el prefijo. Si selecciono set as default schema, seleccionar por defecto esta base de datos, se me pone en negrito, en negrita, y si ejecuto, ahora si incluso quito esta parte, como yo ya la tengo por defecto, sigue funcionando estupendamente. Ya no me hace falta decirle, tú, Boromir, hijo de no sé cuántitos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la consulta. Tablas con columnas y registros.
Que lo que quiero consultar es o incluso modificar la tabla, pulso en la llave inglesa. La llave inglesa me viene a través de otro panel que yo no visualizo bien por el tamaño de pantalla, donde me va a permitir hacer modificación de la tabla. Puedo cambiarle las primary key, las foreign key, puedo crear disparadores. Bueno, fijaros que para modificarla, la llave inglesa, para realizar consultas, el rayito. Estáis viendo que además todas estas consultas se me van quedando como pestañas en este centro de la pantalla. Y además en la parte inferior se me va mostrando en detalle la ejecución de la consulta. Me ha dicho que me ha mostrado 45 resultados y que ha tardado este tiempo en hacer la consulta. Bueno, si lo que queremos es ir haciendo modificaciones, ahora ya sí que deberíamos ir escribiendo por aquí las consultas cada vez más refinadas, donde le podemos decir seleccióname todo o, mejor dicho, seleccióname, por ejemplo, vamos a decirle acertijo, coma, respuesta. Eso me mostraría todo, pero le vamos a meter una cláusula where para decirle que solamente me lo saque donde verdad sea igual. Recordar que igual aquí en bases de datos no asigna, sino que cuando lo utilizamos en una select está comparando. Igual a sí. Ejecutamos y ahora tenemos una consulta donde solo me está mostrando preguntas y respuestas, pero además yo ya sé que me está mostrando solamente las verdaderas, no me muestra las respuestas falsas. Podemos seguir añadiendo modificaciones, pero todas las modificaciones que le hagamos a las consultas sería mucho mejor que nos cojamos una guía o un curso donde podamos ir viendo todo lo que podemos hacer de consultas. Simplemente vamos a dar una vuelta a la aplicación para que sepamos a usarla, no a explicar todo sobre las consultas de bases de datos. ¿Cómo insertamos en la tabla? Vamos a abrirnos una consulta. Y a ver, no sé si a vosotros, si tenéis más tamaño en pantalla, os dejará mejor que a mí realizar las inserciones, porque yo me quedo, yo creo, sin espacio. Simplemente si cuando nos está mostrando los resultados de la tabla, pincháis en uno de los espacios en blanco para insertar un nuevo campo, os dejará insertar un nuevo campo en la base de datos. Simplemente al rellenar, haciendo clics en esos espacios en blanco, podréis rellenar un nuevo registro y os aparecerán el botón que pone aplicar. Al pulsar sobre ese botón Apply, se ejecuta la instrucción de insertar un nuevo registro, de tal manera que además se previsualiza en otra pantalla intermedia la instrucción que se va a ejecutar, donde veremos insert into, nombre de la tabla, los parámetros que se van a insertar con los valores que se van a insertar,
damos a OK y se habrá guardado otro nuevo registro en las tablas. Por favor, probarlo si queréis para comprobar vosotros mismos que lo hacéis de manera correcta. No, es que tengo read only. ¿Vosotros también os pone read only? Para añadir datos tienes que darle a la llave. ¿Dónde está la llave? Que yo no la veía. Mira, aquí en esta nueva sí me está dejando, ¿ves? Esto es lo que os decía. Esta tabla sí que puedo meterle registro ID, nombre Luis, si es que fuera el caso. Nos aparece ya el botón aplico, me muestra la instrucción que se va a ejecutar. No me cabe aquí tampoco. Aplico, me informa de que se ha ejecutado correctamente y eso quiere decir que este registro, como vemos aquí, ya está guardado. Si ya le doy aquí a consultar, tengo uno. ¿Qué quiero añadir otro más? Pues el mismo procedimiento que hemos hecho hace un momento. ¿Me decías, Javi, algo respecto...? Sí, si abres... Venga, espérame, me vuelvo otra vez para acá. Voy a cerrar por aquí estas, dime. Si abres, por ejemplo, la tabla, Sí. o sea, le das a la pestañita de la tabla... A pestaña, ahí. a este de aquí, ¿verdad? Y no, justo a la izquierda, o sea, en medio. La llave. Sí. Claro, hay que modificarla porque estará en solo lectura. Pero como... No, pero si pinchas 2 veces en la tabla, es que te tendría que salir la tabla más abajo, ahí. Entonces, si tú pinchas 2 veces en un espacio de la tabla, te deja... Claro, si eso es lo que no sé es por qué a mí aquí no me está saliendo. Eso es lo que acabo de hacer en esta de aquí, por ejemplo, en alumno o en primera. ¿Vale? Cuando tú consultas, no esa, sino desde aquí y te aparece el espacio en blanco, tú pinchas sobre ese espacio en blanco y te deja rellenarlo. No sé por qué esa tabla que hemos elegido, esa base de datos de juego 22, está marcada como solo lectura por algún tipo de modificación o configuración que tiene la base de datos. Pero para hacer una inserción en una tabla donde no sea una característica especial como tenía esa marcada de read only, lo podréis hacer tan sencillo como estamos viendo aquí en pantalla. Meto un número, meto Luis, puedo seguir metiendo 2, puedo meter varios al mismo tiempo. Juan, meto 3, Pepe, 4, y cuando ya haya metido todos mis registros, doy a aplicar, se ejecutan las instrucciones, doy a aplicar otra vez, me dice que han funcionado satisfactoriamente y ya tengo esos archivos insertados. De hecho, también suceden cosas como la capacidad que podemos tener desde una Excel, copiar y pegar registros directamente en las columnas. Tiene que coincidir que la tabla tenga la misma dimensión, ¿vale? Desde donde estoy copiando a donde estoy copiando. Y al mismo tiempo tienen que coincidir el mismo tipo de datos. O sea, si yo voy a copiarme de una Excel donde tengo una columna que es de números, que si es primary key no pueden repetirse, y otra columna que es de nombres tipo varchar, podría perfectamente copiar y pegar. Aquí se me van a desplegar, me van a aparecer todo lo que haya copiado desde la Excel, doy a aplicar y es una manera muy rápida de insertar desde una hoja Excel a la base de datos. ¿De acuerdo? Eso es algo que, por ejemplo, desde PHP MediaClean no podemos hacer y que ya es una mejora sustancial el tener esta herramienta para ejecutar esas cuestiones.